Trini. Ya estamos en el 8 al 13, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Quiero que piensen en dos cosas. La primera es que, si ya se dieron cuenta, lo que Pablo está haciendo en este libro particularmente es exaltando a Jesucristo, exaltando y definiendo quién es Él, ¿verdad? De diferentes formas, eh, haciendo diferentes cosas, pero es constantemente tirando una y otra vez diciendo, este es Cristo, este es Jesucristo, así es Jesucristo. Él es la imagen de Dios, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Redentor, eh, Él es el Salvador, Él es el Creador, el sustentador de todas las cosas, y constantemente está haciendo esto, ¿verdad? Diciendo quién es Él, como que poniéndole en el centro, exaltándolo, para que todos miremos a Él, ¿verdad? Conocerlo más, conocer quién es Jesucristo. Y al mismo tiempo, después de eso, es diciéndote, ahora tú, creyente, cristiano, nacido de nuevo, ve lo que tú eres en Él. ¿Sí? Primero es quién es Él, y enseguida es, ahora tú, ve lo que eres en Él, lo que tienes en Él. Y eso lo hace una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ese parece que es como el centro del libro. Esa es la primera cosa que quiero que recuerden constantemente. La exaltación de Cristo para que Él tenga la preeminencia y lo que el creyente es en Cristo. Acuérdense que estas cartas, digamos que estrictamente no son para todo el mundo. Es decir, todo el mundo puede ir a la Biblia y leer, ¿sí? Pero lo que Pablo está escribiendo es para la iglesia, es al creyente, al que ya ha nacido de nuevo, ¿sí? No son mensajes, ¿cómo puedo decirlo? ¿Mande? Universal. No es un mensaje universal para que a cualquier persona que no sea creyente diga, mira lo que soy en Cristo. No. ¿Sí me explico? Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ir a la Biblia y decir, esto es lo que soy en Cristo, porque todavía no ha nacido de nuevo. No es en ese sentido universal para todas las personas. ¿Sí me doy a entender? No quiero dar un mensaje equivocado. Sí, pero es para la iglesia. Si tú ya has nacido de nuevo y sabes que has nacido de nuevo por el testimonio del Espíritu Santo, esta carta es para ti, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa que quisiera que tuviéramos en mente constantemente, que es Cristo tiene la preeminencia y quién es Él, y la segunda es quién eres tú como creyente en Él, en Él, en Él, en Él. En Él, constantemente está diciendo lo que somos en Él, arraigados en Él, edificados en Él, nacidos en Él, etcétera, ¿verdad? Y la segunda cosa que quiero que pongamos atención o recordemos es estos versículos en particular, del 8 al 13, verlos envueltos, versículos 8 al 13, envueltos en dos conceptos o en dos ideas. A ver si no los revuelvo mucho. Pero la primera idea está en el versículo 2.7. ¿Alguien quiere leer el 2.7, por favor? Colosenses 2.7. ¿Alguien lo lee para todos? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Ajá. La primera cosa en la que estas verdades están envueltas es abundando en acciones de gracias. Ahorita voy a explicar un poquito más en eso. Sí, pero es abundando en acciones de gracias. Y la segunda cosa en la que están envueltos estos versículos o estas verdades es lo que ya señalamos la semana pasada. En el 2.8, ¿alguien quiere leer 2.8?
La segunda cosa, o el segundo elemento en el que están envueltas estas verdades, es miren que no los engañen, miren que no sean engañados con huecas sutilezas, con filosofías. La semana pasada hablábamos de ideas que tiene el ser humano acerca de la vida, acerca del futuro, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la relación con Dios, la vida después de la vida, o sea, qué sucede después de morir y muchísimas cosas más. Entonces, la primera cosa en la que están envueltos estos versículos es: abunda en acciones de gracias. Es decir, cada vez que encontramos estas dos cosas que les dije al principio, que Pablo pone énfasis en quién es Jesucristo, da gracias a Dios por eso. Sí, demos gracias a Dios por eso. Gracias Dios porque Jesucristo es tu imagen, porque estoy completo en Él, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Creo que a veces no nos sentamos en un momento de oración al iniciar el día o al terminar el día o en algún momento de dar gracias, abundando en acciones de gracias por lo que Cristo es, por lo que Jesucristo es. Y tampoco abundamos mucho en acciones de gracias por lo que yo soy en Él. ¿Sí? En eso tendríamos que estar abundando constantemente en acción de gracias. Gracias Dios porque en Cristo soy justo, porque en Cristo tú me llamas santo, porque en Cristo tú me llamas miembro de la familia de Dios. Y estas acciones de gracias, digamos que son intencionalmente expresiones de fe, expresiones de afirmar lo que Dios está diciendo acerca de Jesucristo y acerca de tú en Él. Y tú lo afirmas y lo crees y le das gracias. ¿Sí? Quisieran levantar la mano quienes eventualmente dan gracias a Dios por este tipo de cosas. Gracias a Dios porque estoy completo en Él. ¿Sí? Gracias Dios porque tú eres mi redentor. Gracias porque no solo moriste por mis pecados, sino porque tú sustentas todas las cosas y tú puedes sustentarme a mí también. ¿Verdad? Hay infinidad de razones por las cuales abundar en acciones de gracias. ¿Sí me explico en esta primera cosa? ¿Sí? Y la segunda, entonces, ten cuidado con las sutilezas. Aquí le llama huecas sutilezas, filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, ¿verdad? Los seres humanos somos muy dados a si se hizo una vez así, ya lo repetimos constantemente y así lo hicieron los antepasados y así es, pues es una tradición de la cultura y así lo hacemos y así lo creemos. Y no nos preguntamos si esa tradición o si esa creencia tradicional está fundada en la verdad, sino simplemente los padres, los abuelos, los tatarabuelos, la cultura, los fundadores, etcétera, así lo creyeron y así lo hicieron y así lo hacemos nosotros. De alguna manera, los mexicanos tenemos una cultura muy rica, ¿sí? Hay cosas bien interesantes que son únicas en el mundo. Se usa mucho, por ejemplo, ahora en la inauguración, no la vi completa o no la vi, más vi una parte, pero siempre ¿cómo se llama? Los danzantes y los motivos de la cultura de los aztecas, pues es algo de los antepasados, pero no nos damos cuenta o no nos detenemos a evaluar o a revisar el origen de cultos paganos, ¿verdad? Las pirámides del sol y la pirámide de la luna, qué padre, pues, también padres, son espectaculares ir a ver y a subir, y es un lugar bonito, pues, es un lugar interesante, pero no nos paramos a ver el origen pagano de ese tipo de cosas, ¿sí? Y no estoy insultando la cultura mexicana, pero ese tipo de cosas son las que estoy mencionando, que hay huecas sutilezas, tradiciones de los hombres que tomamos como verdaderas,
como que así tienen que ser y son verdaderas. De hecho, si indagáramos más en el tema de los paganos, los cultos satánicos, es tremendo, pues, y rascarle por ese lado. Y lo que influye en una cultura, ¿verdad? El culto al sol, el culto a la luna, etcétera. ¿Vale? El culto a la muerte, etcétera. Y me llama la atención que Pablo usa la palabra huecas, que es vacío, es decir, sin fundamento, pero que son sutilezas. Sutil es algo que es débil, es frágil, a veces no es muy notoria la diferencia. ¿Sí? Algo muy sutil, que no es muy notoria, no es muy clara la diferencia. Entonces, cuando un creyente cuando escuchamos hablar acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de el ser humano, acerca de esta lucha que tenemos los creyentes con el mal que mora en mí, ¿sí? Hay cosas que son muy sutiles, pero que son erradas, ¿sí? Hay cosas que son sutiles, que son muy parecidas a la verdad, pero que son erróneas. ¿Sí me doy a entender? Y Pablo lo que está diciendo es, oigan, den gracias a Dios, abunden en acciones de gracias por lo que Cristo es, ¿sí? Detalladamente y abiertamente y expresamente todo lo que estamos estudiando acerca de lo que Jesucristo es, lo que tú eres en Él, como nacido de nuevo, lo que es el creyente en Cristo, constantemente en Cristo, abunden en acciones de gracias al respecto y tengan cuidado con las sutilezas que nos desvían de la verdad, ¿sí? Que son a veces muy pequeñas, que no diferenciamos y que conociendo la verdad tendríamos que darnos cuenta. Conociendo la verdad que estamos estudiando, tendríamos que darnos cuenta de, oye, esa frase, esa idea, como que no está muy correcta, no es muy clara. La verdad que Pablo está exponiendo tiene algunas características, que es precisa. La verdad es precisa, ¿sí? Va directamente al punto. No es ambigua, es clara, aunque quiero decir, hay algunas cosas que no son tan fáciles de entender, ¿sí? Pero el Espíritu Santo nos ilumina respecto a la verdad y de pronto en algún momento nos da claridad. ¿Sí me explico? Hay cosas que son difíciles de entender, como Pedro dice acerca de Pablo, dice, Pedro escribió, y Pablo que escribió algunas cartas, o las cartas que son las escrituras, y dice algunas cosas que son difíciles de entender, ¿sí? Pero no significa que sean ambiguas, ¿sí? Hay que rascarle, estudiar, masticarlo y confiar en la dirección del Espíritu Santo para que se nos clarifiquen. Eso es lo que Pedro llamó como crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? La verdad de Pablo que está enseñando es precisa, no es ambigua, se va clarificando y crecemos en ese conocimiento. Y eso nos hace estar atentos para distinguir cuando una cosa, alguna frase, alguna idea popular es ambigua, es imprecisa, ¿sí? Es falsa, es errada, es sutil pero errada. No sé si les ha tocado escuchar una mezcolanza entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es una mezcla, ¿cómo puedo decir? Una mezcla incorrecta, no se está trazando correctamente la palabra de verdad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, es una mezcolanza horrible en la iglesia, los danzantes y las trompetas y entre legalismo y judaizantes y los diezmos, ¿vale? Altares, ¿sí?
llamarle al edificio el templo de Dios, ¿verdad? Llamarle, ¿cómo se llama? A las ordenanzas del Antiguo Testamento que son para Israel, traerlas a la iglesia indiscriminadamente para que los creyentes se sujeten a lo que dice el Antiguo Testamento. Esa mezcolanza de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es muy común, es más común de lo que pensamos, y a los creyentes que son sinceros y que realmente han nacido de nuevo, los tiene en un estado de desconocimiento de quién es Dios o quién es Jesucristo, desconocimiento de lo que somos en Cristo y de ese misterio que hemos hablado, de ese baúl de riquezas, de tesoro que descubrimos en Cristo. Ahora sí vamos a leer versículos 8 al 13. 8 al 13 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El tema de hoy es el versículo 10, que se desprende del versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Jesucristo es Dios y toda la deidad de Dios habita en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y ustedes están completos en Jesucristo. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar completo significa dos cosas. La primera es llenado a plenitud. Tú ya has sido llenado a plenitud en Cristo. Tal vez de recién nacido en Cristo, no lo sabemos. Son de las cosas que desconocemos cuando nacemos de nuevo, en algún momento, ¿sí? Pero aún desconociéndolo, la verdad es de que ya estás completo en Él. Ya estás llenado a plenitud de la vida de Cristo, ¿sí? Ya estás completo en Él. No hay nada más que añadir a la obra de Cristo. No hay nada más que tú puedas hacer a la obra de Cristo. La segunda cosa que significa que estás completo en Él, además de que eres llenado a plenitud, la segunda cosa es tienes su naturaleza. Tienes su naturaleza, ¿sí? La naturaleza de Cristo es tu naturaleza. Seguramente recordarán que algunas personas han dicho que el cristianismo es no es una religión, sino es una relación. Es una relación con Dios. No es una religión, pero es una relación. Pero es más allá, ¿sí? Si recuerdan que Wilson Campoverde decía constantemente, no solamente es una religión, más bien no solamente no es una religión, pero es más que una relación entre dos personas. Es una unión, ¿sí? Es una unión. Ahora tú eres uno en Cristo. Eso es ser completo en Él. Eres uno en Cristo. Y algunos de los engaños y de las frases, ideas o conceptos que están errados es que tú tienes que hacer algo para poder relacionarte correctamente con Dios, ¿sí? Para poder relacionarte y acercarte más a Dios, para estar cerca de Dios. Cuando oigas esa frase de ir a la iglesia, lee tu Biblia,
para que estés más cerca de Dios, es una alerta, es un foco amarillo o rojo. ¿Sí? A ver, explícame más qué quieres decir con estar más cerca de Dios, porque hasta qué punto es cerca o qué punto es lejos, es algo muy ambiguo. ¿Sí? No te dicen nada con certeza. ¿Sí me explico? ¿Quién de aquí está cerca de Dios? ¿Ven cómo es amigo? Porque cerca de Dios, ¿qué significa? ¿Eh? Más que cerca. Y no estamos solos, Rafa. Yo vivo solita, pero no me siento sola en el respeto de Él. Sí, Cuando yo abro los ojos en la mañana, le digo, gracias Señor por un nuevo día. Y luego le digo, aunque no sé si completo, pero aquí me tienes. aunque no qué. Aunque no sé si complete el día. Ah, Pero yo no me siento, mira, yo siento solo que me falta socializar con lo que era antes. Pero con Él no me siento solo. Nunca bueno, me he dicho, tengo miedo. No. gracias a Dios. Cerca, digo, nosotros que hemos estado alejados de congregarnos, se pudiera decir cerca de la iglesia, pero tampoco, porque pues estamos hermanados por Él. Y ustedes son iglesia. Sí, o sea, cerca de la congregación, no estamos lejos de la congregación emocionalmente ni espiritualmente, estamos lejos de la congregación mucho menos. Entonces es cerca del lugar y físicamente cerca de la congregación. A lo mejor cerca de estar invitando, ¿verdad? No sé. O cerca de formar parte de una estadística. Pero ni cerca de Dios ni cerca de la iglesia. Porque ya lo digo yo, más Cristo vive en mí. Como decías, de tu mando a Wilson, es una unión. Es una unión, ya estás en Cristo. Y es como el agua de limón. Te entrego el agua y separa el limón del agua, por favor. O sea, no se va a poder. Ya no se puede. Es uno. Así estamos nosotros. ¿Y qué pasa cuando tenemos un mal día o una mala semana que fallamos en la fe, sabemos que no hemos orado para nada, no abrimos nuestra Biblia para nada en toda la semana, te sientes lejos de Dios? O sea, de mí no vas a estar hablando, ¿no? O sea, no te autorizó a platicar eso. Era secreto de confesión, pastor. Una cosa es la relación y otra cosa es la comunión. O sea, porque la relación jamás la vamos a perder, es nuestra posición. Pero la comunión como tal es como un padre con un hijo. Siempre será padre, siempre será el hijo, pero puede ser que no estés en un buen momento con él. No hay una comunión, pero la relación de padre y hijo siempre, toda la vida estará. Siempre estarás en Él. A veces no nos sentimos, ahí es donde les digo que esa ambigüedad de estar cerca o lejos de Él, es que la pregunta no es esa, más bien tú afirmas en la verdad, dar gracias a Dios, gracias Dios porque aunque toda esta semana por alguna razón ni abrí mi Biblia ni me arrodillé a orar un ratito, pero gracias a Dios porque estoy en ti, estoy en Cristo y nada me separa del amor de Dios. ¿Ven? Estas verdades están envueltas en acción de gracias porque Dios es fiel. Dios no reacciona a lo que tú y yo hagamos. Porque no depende de mí ese. No depende de ti, de que esta semana no hiciste estas cosas. ¿Sabes qué? Hoy hazte para allá, pues. O sea, tomando lo que decía Vic y también Wilson en los audios de las grabaciones del pan fresco, hay algo que habla del hijo que si está en vicios, que si ve pornografía, que si, o sea, se refiere a varios temas y dice, deja de ser hijo, no. Es un hijo desobediente, alejado, lo que tú me digas, pero hijo a fin de cuentas. O sea, el pecado que muere en mí, o sea, pero sigue siendo hijo. Eso nada va a cambiar. Y eso es para la eternidad, no para esta vida. Exactamente. Para la eternidad. Esos son buenos ejemplos. Por él. Y él es fiel y él cumple su palabra. Así es, completamente. Y todo eso es, o sea, de aquí para allá. O sea, yo me siento, sí, comunión. Dios nunca pierde Exacto. la comunión. O sea, Dios no cambia. Él es fiel. Dios no cambia. Siempre va a ser él. Dios sí.
Sí, él no se aleja de nosotros, nosotros somos los que le damos la espalda en incredulidad. Bueno, esos son el tipo de verdades que estamos hablando. Y tú estás completo en Él. ¿Sí? A veces te des cuenta, o lo sepas o no lo sepas. Y aquí es donde es muy interesante esta parte. Tengo que apurarme porque está bien ya el reloj. Está mal. Algo le pasó. Primero necesitamos recordar lo que éramos en Adán. Lo que éramos en Adán. Siempre que podamos ver lo que somos en Cristo, tenemos que voltear a ver lo que éramos en Adán. ¿Sí? Este principio Dios lo estableció en la creación. Si quieren, volteen a ver. Hay un versículo que no había prestado mucha atención antes, pero está bien interesante en Génesis 1. Alguien lea, por favor, versículo 11, 12 y 13. Génesis 1, 11, 12 y 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ajá, este principio Dios lo estableció en la creación para las plantas, para los animales y para el ser humano, para el hombre también. Me llaman la atención estas frases. Según su género, que dé su fruto, árbol que dé su fruto según su género. Y más adelante dice en el 12, semilla según su naturaleza. No sé por qué no había prestado atención a este versículo, si siempre ha estado ahí. Pero esta semana que estaba estudiando esa frase, que da semilla según su naturaleza, ¿verdad? Y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él. El árbol ya trae una semilla y esa semilla va a fructificar de acuerdo a la naturaleza del árbol. Este principio aplica ahí y tiene que ver con el fruto, con la descendencia, con la naturaleza de las personas que nacen después de Adán. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, conforme a su semejanza. Y cuando el hombre pecó en incredulidad, su corazón o su naturaleza se volvió egocéntrica, lo que le llamamos la carne, o Pablo le llama la carne, o también ese deseo interno de hacer el mal. Esa es la naturaleza de Adán. ¿Sí? Así es la naturaleza de Adán. Y nosotros, cuando nacemos físicamente, somos como Él. Somos como Él. Estamos completos, o más bien éramos completos, o estábamos completos en Adán, teniendo la plenitud de la naturaleza de Adán. ¿Sí está clara esta parte? ¿Sí? En Corintios, no lo busquen, pero Corintios 15, ya hemos leído anteriormente que dice, así está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. ¿Ven? Ahí está el principio aplicado otra vez. Así como Adán es en su naturaleza, con su carne, con su fuente de pecado, así son todos los que nacen de él. Y luego dice, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Si estamos en él, si estamos en Cristo, estamos completos en Cristo con la plenitud de su naturaleza. 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es, si lo sepas, si lo sabes cuando has nacido de nuevo o no lo sabes. Pero es el tesoro que vamos descubriendo, que vamos conociendo. Cuando en Génesis 5:3 ya Adán caído
da a luz a sus hijos, dice que fueron nacidos a semejanza, conforme la imagen de Adán. Así que una conclusión o una verdad importante es que el hombre es pecador no porque comete pecados, sino porque nace siendo pecador. El problema es la naturaleza, la familia, la semilla de la cual nació. Y entonces la conversión o el nuevo nacimiento es que Dios nos rescata de Adán, nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Por eso el conflicto de pensar que tenemos dos naturalezas, ¿sí? Es una de las cosas que pueden ser imprecisas o ambiguas, ¿sí? Pero son conceptos que muchos creyentes los consideran como la lucha interna, ¿sí? Entonces tenemos dos naturalezas, la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Si abro el debate en este momento, seguramente vamos a tomar muchos minutos al respecto. ¿Quieren comentar? ¿El hombre tiene dos naturalezas? Tenemos la naturaleza de Adán y tenemos la naturaleza de Cristo. Espiritualmente somos de Cristo, pero realmente seguimos estando en la carne. De lo que estoy diciendo, de lo que estoy preguntando, se desprenden teorías o, ¿cómo se dice?, ideas de la lucha del creyente, que es el perro negro y el perro blanco, y al que alimentes más es el que va a ganar en tu vida. Pero se desprende de algo que puede ser incorrecto, ambiguo. Sí, Héctor. Retomando lo que decía Oscar en la meditación, es necesario que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ajá. Tiene que derramarse hasta la última gota de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En esta vida carnal tenemos la vieja naturaleza. Espiritualmente estamos en él. Pero ¿por qué existe la carne? ¿Por qué el pecado que mora en mí? ¿Por qué el mismo Pablo habla de ese pecado que mora en mí? Claro que existe el viejo hombre luchando con la nueva criatura, y va a existir. ¿Y en qué momento vamos a tener un cuerpo perfecto? Cuando llegue la redención, cuando llegue el momento de glorificación, dejamos este cuerpo carnal en donde mora el pecado, y entonces sí, ya nos vamos. El pecado mora en mi sangre, en mi cuerpo. El pecado mora en el cuerpo. Una vez creo que tú incluso lo dijiste, que en la sangre es donde muere el pecado, o sea, de donde se está alimentando el pecado, por eso se tiene que derramar. No me acuerdo si lo dije, pero... Alguien lo dijo aquí en esta... Ok. Seguro, no me congrego en otro lado. Así que tú digas... Debió haber sido aquí. Miren, eso es un tema para masticarlo. La Biblia sí habla de que son contrarios la carne y el espíritu. Eso está claro y lo hemos estudiado en Gálatas. La carne y el espíritu son contrarios. No creo que haya una lucha entre las dos, ¿sí? También es cosa quizá para debatir, pero dice que son contrarios, porque son opuestos, ¿sí? El espíritu proviene de Dios, es santo, no necesita reglas, no necesita mejorar, no necesita cambiar. El Espíritu Santo es el que reproduce la vida de Cristo, es perfecto, ¿sí? La carne no va a mejorar, ¿sí? La carne no va a mejorar, tiene el perfil de Satanás, ¿sí? No la vamos a cambiar, pero Dios proveyó un recurso que fue la cruz, Romanos 6:6, ¿sí? Para que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y eso es algo que sucede por fe. Más bien eso es algo que sucedió una vez, y yo lo creo y lo abrazo por fe, y me considero muerto juntamente con Cristo. Ese es el recurso, la provisión de Dios para el problema de la carne. No es una lucha, creo, entre los dos y a ver quién gana, a ver quién alimentas más para ver quién gana. Ya la victoria está, o la batalla ya está ganada en la cruz. Sí,
Héctor. Nada más, algo que también, si somos trinos, si tenemos cuerpo, alma y espíritu, y el alma, en el alma reside el intelecto, voluntad y emociones, y en el espíritu, la conciencia, la comunión, intuición, el espíritu ciertamente pues está gobernado, o sea, está regido por Dios, pero el humano, de alguna manera, ese intelecto, voluntad y emociones siguen siendo de su carne. ¿Cuál es el crecimiento espiritual o cuál es, a dónde es la meta de llegar en esta vida carnal? Que el alma esté regida completamente por el espíritu. Sí. Que el intelecto, voluntad y emociones, pero sí cohabitan y sí coexisten de alguna manera. Sí, la carne, el pecado que mora en mí está presente aquí. La provisión de Dios es que yo esté dependiente de la obra de Cristo y confiando cada día o considerando la verdad de que morí juntamente con Cristo. ¿Sí? Y mientras yo dependo de eso y abrazo esa verdad, descanso en esa verdad, el Espíritu está en libertad para reproducir la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Está en libertad para reproducir la vida de Cristo en nosotros. Yo no la puedo producir, mi responsabilidad no es producción, sí, mi responsabilidad es descanso y confianza, confiar y depender. Y el Espíritu Santo es el que influye en mi mente, en mi alma, en mi mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo es el que influye ahí y se nota en mi conducta. Jesucristo es la fuente de vida. Al Pablo decir, estás completo en Él, quiere decir, Dios ha puesto todo lo que necesitas, o Dios te ha puesto en el lugar que necesitas, que es en Cristo, para reproducir la vida que tú no puedes reproducir. ¿Sí? Confiando y creyendo, descansando en esta verdad, se vuelve realidad en nuestras vidas día con día. Entre más recibimos, entre más descansamos, más recibimos lo que es nuestro. Por fe descansas en esta verdad. Recibimos lo que es nuestro de parte de Dios. Es una verdad que Pablo no está tirándola como, ¿cómo se dice? Ligeramente. No está tirando esta verdad de que estás completo en Él a la ligera, sino está estableciendo una verdad poderosa que necesitamos considerar, que necesitamos creer. Como estamos completos en Cristo, no podemos agregar nada al trabajo de Cristo, a la obra de Cristo, no podemos añadir nada, sino solamente confiar y descansar y recibir la vida de Cristo en nosotros. Hay otro texto que menciona en Timoteo el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Está en 1 Timoteo 3:16. ¿Quieren leerlo, por favor? ¿Alguien lo lee para nosotros? Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ajá, gracias. Ven que hablamos de misterio, que Pablo escribe que el Evangelio es un misterio y que ese misterio está siendo dado a conocer a la iglesia, a los creyentes. Aquí habla que la piedad es también un misterio. La piedad que pueda surgir del ser humano es un gran misterio, porque no sabemos de dónde viene. Es decir, más bien, sí sabemos de dónde viene. No sabemos. Déjenme ponerles un ejemplo. En Juan 3, Jesucristo habla con Nicodemo y le dice, el Espíritu Santo, Neuma, no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero vemos sus efectos. Esta semana me tocó hacer una pequeña reparación ahí de plomería ante la incredulidad de mi esposa Mirna. Y el asombro de todos nosotros. Ya en el patio está la lavadora y la lavadora pues es bailarina, pues baila cuando está el proceso de secado, es centrifugado, pues baila, camina, pues, ¿no?
Y con ese bailar, el tubo que sale de la pared de PVC, pues se va desgastando, se va moviendo y de pronto se le hizo una grieta y se hizo una fuga, pues. Entonces ya íbamos rumbo al trabajo y Mirna me dice, es una fuga, y saca la foto de, está tirando el agua, pues hay que cerrar la llave mientras vemos qué hacemos. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Mirna me despierta y me dice, ¿ya le hablaste al plomero? Y yo tengo que resolver esto, si no el día no va a ser muy bonito. Tengo que traer al plomero. Pero ya luego, por experiencias pasadas, si viene el plomero, nada más por la ida ya me va a cobrar 500 pesos, pues, ¿no? Entonces estaba obligado a arreglarlo. No era tan complicado, pero ya me fui en la mañana a buscar las piezas, le expliqué al muchacho ahí de la ferretería, me llevé unas fotos, y mira, me pasó esto y esto. Y dice, mira, córtale aquí, métele ponle el pegamento y la llave, chala. Entonces ya me fui, regresé a la casa y sí se pudo arreglar, sí se pudo arreglar. ¿Vale? Sigue bien hasta ahorita. Pero en cuestiones de electricidad, ahí sí ya no, eso ya tiene más respeto. Alguna vez traté de arreglar algo de la lámpara y aún con los apagadores abajo, de repente te da ¿cómo se llama? La descarga, pues. Cuando agarras el destornilladorito casi. Exactamente. Todos usamos la electricidad. Mi pregunta es, ¿alguien de ustedes ha visto la electricidad? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿La electricidad estática? ¿Cuál es esa? Es cuando hay un objeto que tiene electrones que son positivos y hay otro que tiene electrones que son negativos. Y cuando se toca, hay como las... ¿Pero lo puedes ver? ¿En el laboratorio se puede ver? ¿En la oscuridad se puede ver? Ok. Ya me arruinaste mi ejemplo. Es una manifestación, no se ve. Es una manifestación de la electricidad. La luz es una manifestación de la electricidad, no está a simple vista la electricidad, ¿no? El Espíritu Santo no lo vemos. Hay personas que afirman o creen, bueno, que el Espíritu Santo llega en medio de las iglesias y causa un ambiente como místico y especial para tocar los corazones de las personas. ¿Sí me explico? Cuando se ora, se lee, la música, entonces el Espíritu Santo desciende y su unción nos toca y nos hace llorar y nos hace quebrantar y nos toca. El Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo ya está presente en tu vida y en la mía del creyente, es un sello, está presente, es la vida de Dios en nosotros, es el sello de propiedad y se manifiesta a través de lo que menciona Héctor, a través de nuestra alma, de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. El Espíritu Santo puede controlar y expresarse en el misterio de la piedad. El misterio de la piedad no es el hombre tratando de imitar a Dios, sino es el Espíritu Santo obrando lo imposible o lo humanamente imposible en la vida de los creyentes. Eso lo expresa más adelante en la tercera carta, en el tercer capítulo de los Colosenses, ¿sí? Lo que hemos leído anteriormente, por ejemplo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo es posible eso? Solo es posible con el misterio de la piedad, el Espíritu Santo haciendo eso en mi vida. Yo no puedo soportarte, yo no puedo soportar, yo no puedo perdonarte porque lo que me hiciste fue
bastante ofensivo, bastante duro, tus palabras me hirieron y no te lo voy a perdonar. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos lastima, a alguien que nos ofende o que nos engaña o que tiene una actitud mala? Por el misterio de la piedad. Podemos soportarnos, podemos perdonarnos. Cristo es la imagen de Dios y tú estás completo en Él. La imagen de Dios, la imagen de Cristo, se reproduce en el creyente, así como la electricidad se manifiesta o ves su efecto en una luz brillante, una luz que ilumina. Su naturaleza se hace visible en tu naturaleza. El principio de Génesis 1. Cuando la imagen de Jesucristo, cuando la imagen de Dios se perdió en Adán, Dios trae nuevamente la imagen en Jesucristo y Jesucristo mora en nosotros y nosotros estamos en Él. Quiero terminar con dos pensamientos. La primera es que no tenemos opción para la vida cristiana más que confiar en lo que está escrito, en lo que estamos estudiando, confiar, abrazarlo, dar gracias a Dios por eso, no movernos de sutilezas, de filosofías y creer ideas de pensamiento respecto a quién eres, cómo vas a cambiar, respecto a Dios, si está cerca o está lejos, o si Dios te escucha o te habla. Estamos firmes en la palabra, descansamos en ella, dependemos del Espíritu y andamos en Él. Los siguientes versículos, el versículo 12 y 13, habla de la co-crucifixión, de la identificación con Cristo. Se los leo y con eso terminamos. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos tus pecados. ¿Alguna vez has pensado si Dios puede perdonar el pecado que has hecho? ¿Has tenido dudas si Dios te puede perdonar? ¿O que ya te lo perdonó tantas veces que ya no va a querer perdonarte una más? Antes, sí. Y habrá voces, expresiones, sutilezas que digan que tienes que hacer algo más, ¿sí? Que tienes que hacer algo más. ¿Manuel? Ya voy a cambiar, esa es la última vez, de verdad. Ya me arrepentí, ya aprendí. Y cuando ves el versículo, cuando ves el texto de la verdad, de la gracia de Dios, y leo, perdonándoos todos los pecados en Cristo, me toca a mí descansar, creerlo, descansar y caminar en gratitud a Dios por el perdón de todos mis pecados. Sepultado con Él, resucitado con Él. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Él. Por eso creo y afirmo que el ser humano, el creyente, no tiene dos naturalezas, ¿sí? No puede estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo. Has muerto, cuando nacemos de nuevo, morimos a Adán. No tienes nada que ver con Adán. Estás completamente en Cristo y completo en Él. Sí tenemos la carne, pero nos ha dado la provisión de la cruz, en el hecho ya terminado, de que estoy muerto juntamente con Cristo. Te toca creerlo, descansar y confiar y caminar en esa verdad. La próxima semana Oscar nos va a compartir el siguiente versículo del por qué o el cómo fue realizado el perdón completo de nuestros pecados, ¿verdad? Adelante, Mario.
Sí, Rafa, quiero comentarles que lo que leyó Oscar, ahora en Levítico 17, el 11 y el 14, Sí. donde dice, ya lo leímos, porque la vida de toda carne es su sangre. Sí. Entonces, cuando morimos en Cristo, estamos sacando nuestra sangre y en la cena nos recuerda, nos ofrece Jesús que bebamos de su copa que es su sangre y Jesús es la vida. Aquí mismo dice, aquella persona que coma carne, con su sangre será cortada. Pero ahora Jesús nos invita a beber de su sangre que es vida. Su sangre nos dio vida, perdonó nuestros pecados. Su sangre sin pecado cubrió nuestros pecados o pagó nuestros pecados. Sí. No estoy seguro acerca de eso, pero acerca de beber su sangre o que recibo su sangre. Eso sería como en la homilía, ¿no? Fue un hecho ocurrido. Y lo que hacemos ahora es hacerlo en memoria de él, recordar lo que él hizo y No, considerarlo. Pero cuando morimos espiritualmente no se derrama toda nuestra sangre. no, Eso no sucedió. Ni el cáliz fue tomado la sangre de Cristo. O sea, es Fue una en muerte representación espiritual, de- pero nuestra sangre no es derramada en ese preciso momento. sí, no, Que yo recuerde la necesidad. símbolos. Gracias, Jorge. Gracias a todos.